Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal. Fiel a la promesa que os hice ayer, estamos otra vez juntos, pero de milagro. No, tranquilos, no ha sucedido nada, a mí no me ha pasado nada. Simplemente creo que os habéis enterado, por lo menos aquellos amigos que estáis al otro lado del charco, de lo que ha pasado en España. Y es que nos hemos quedado literalmente sin luz, todo el país sin luz. Andorra, España, Portugal. Ha habido una avería o ha pasado algo y el hecho concreto es que nos hemos quedado sin luz, pues yo particularmente hasta las 4:30 de la tarde o 5, en la que ha ido viniendo poco a poco y progresivamente al resto del país. ¿Qué ha pasado? Pues que tenía noticias, he ido recabando noticias poco a poco, pero sin internet, utilizando el teléfono móvil de router para entrar en otro móvil. Todo esto, la verdad es que se hacía muy pesado recabar informaciones, noticias para poder hacer un vídeo, y lo poco que he recabado lo dejamos para mañana. Hoy vamos a hacer un vídeo que, como habréis visto en la intro, en el título de la miniatura al final, es cómo desactivar al FC Barcelona, y todo ello en consonancia al próximo partido de Champions que este miércoles va a disputar el FC Barcelona contra el Inter. Una desactivación del Barça que ya viene del Borussia de Dortmund, desde el partido contra el Borussia de Dortmund. Y he decidido al final hacerlo porque me ha parecido interesante. Y creo que debíais saber cómo se puede desactivar al Barcelona y qué armas tiene el Barcelona para no ser desactivado, indudablemente. Esto es: yo te quito, yo lo busco, yo te busco la vuelta. Pero en general es algo que ya hemos visto en otros partidos de la liga, y que lo plasma el Borussia de Dortmund. Y a partir de aquí, pues me imagino que, dada la dificultad de la Champions, lo podría copiar el Inter, o por lo menos podría adquirir alguno de los conocimientos del Borussia de Dortmund para desactivar al Barcelona, como lo desactivó en ese 3-1 en el partido de vuelta. Utilizo personaje virtual. No soy yo, pero sí soy el que habla, aunque no es mi voz, lo he escrito yo, todo el guión, todo el diálogo. Y ya sin más, vamos a lo que vamos. Os presento a mi avatar y esto comienza. ¿Estáis preparados? Pues venga, intro. Durante toda esta temporada el Barça ha sido una máquina tan perfecta que en este 2025 parecía invencible. Cada presión, un castigo; cada partido, una exhibición. Rafinha volando como un misil. Pero en Dortmund todo cambió. Después de haber aplastado al mismo rival 4-0 en la ida, el Barça de Flick se desfiguró en la vuelta. El Dortmund encontró la fórmula de desactivar al Barcelona a imagen de lo que ya habían hecho anteriormente Osasuna, Las Palmas, Leganés y el Atlético de Madrid. Me temo que el Inter va a intentar hacer algo similar, ya que algunos le han mostrado el camino. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Equipos muy distintos entre sí, pero que empezaron a hacer lo mismo: aislar a Pedri, aunque en Dortmund no estuviera de inicio; reducir los espacios de Yamal, atacar la espalda de Balde o de su sustituto, y aprovechar su ausencia y desactivar la presión alta y no dejar tener al equipo culé superioridad numérica en los segmentos del campo. Ahora todo esto huele a un patrón ya bien definido que les funciona perfectamente. La respuesta está en la pizarra, porque el Borussia Dortmund no solo jugó bien, jugó inteligentemente. El equipo alemán apostó por una línea de 5 defensores y desde allí empezó a construir el plan perfecto. Los carrileros fueron clave.
Con un recorrido brutal por toda la banda, neutralizaron las subidas del Barça y doblaron constantemente a los extremos culés. Pero lo que terminó desarticulando al conjunto de Flick fue la movilidad ofensiva de Beyer y Adeyemi. No fueron extremos convencionales. En ataque se sumaba Guirassy para formar un tridente móvil que destrozaba la defensa por dentro. En defensa retrocedían con disciplina quirúrgica, convirtiendo el sistema en un 5-4-1, que asfixiaba la circulación azulgrana. La rotación de Pedri rompió el equilibrio. Flick apostó por un doble pivote compuesto por Frenkie de Jong y Gavi, y aquí se generó el mayor error táctico de todo el partido. Gavi, que debía ser el apoyo ofensivo en el famoso cuadrado de Flick, dejó a Frenkie solo en la contención, y contra un Dortmund que jugaba con doble pivote y atacantes que ingresaban por los carriles interiores. Eso fue un suicidio táctico. El Barça se partió en dos, las transiciones defensivas fueron un caos y cada pérdida se convertía en una amenaza. La ausencia de Alejandro Balde también se notó más de lo esperado. Gerard Martín no ofreció esa profundidad y eso obligó a Rafinha a buscar amplitud por fuera en lugar de sus tradicionales diagonales hacia el centro. La conexión entre Rafinha y Lewandowski se rompió. Sin ese engranaje, el ataque azulgrana se volvió predecible. Flick cargó al equipo de energía ofensiva pero desprotegió el centro del campo. El Barça y la explicación va más allá del resultado. Se llama Pedri González. Tapar a Cubarsí era cortar la única vena creativa de salida limpia del Barça. La solución: presión alta sobre el juvenil y libertad total para que Ronald Araujo manejara el balón. Y ese fue el gran hallazgo táctico del Dortmund. El punto más débil de este equipo era Ronald Araujo con balón. El plan de Flick colapsó, pero eso fue solo el inicio. Sin Pedri, Flick apostó por un doble pivote con Frenkie de Jong y Gavi, y en la teoría podía parecer un relevo funcional. Pero en la práctica fue un suicidio táctico. Gavi no asumió funciones de organizador. Se posicionó como un interior ofensivo a la altura de Fermín López. El resultado: Frenkie quedó completamente solo para generar juego. Y aquí está el punto clave. El Dortmund utilizó su doble pivote para encimar al neerlandés y le cerró todos los caminos. Todos los jugadores a su alrededor, Gerard Martín, Koundé, Rafinha, Lewandowski, Lamine y Fermín estaban marcados. Quedaba libre solo Gavi. Kovacs preparó una línea de 5 que mantenía siempre a Rafinha y a Yamal cubiertos, y a Gavi le aplicaron una presión escalonada. Cuando recibía, uno de los tres centrales se soltaba para presionar. El único jugador que quedaba realmente libre era Ronald Araujo. A esta estructura táctica se le llama el sistema espejo. Kovacs copió la caja del Barça y la replicó. Mismo dibujo, mismo posicionamiento, pero con la intención de obligar al Barça a entregar el balón a su pieza más frágil. Fue un aviso, porque si el Dortmund pudo replicar el sistema de Flick y hacerlo colapsar, esto lo pueden hacer. Otros y de hecho lo hacen. Aunque la presencia de Pedri hace que esta copia de sistema sea más complicada. Este tipo de jugador no se anula con un sistema espejo. Si algo quedó claro en Dortmund, es que el sistema espejo existe y funciona. La estructura táctica que ha hecho del Barça un equipo letal. Ese 4-2-3-1 que en ataque se convierte en una tormenta de conexiones entre extremos interiores y laterales, fue replicada por los alemanes, y cuando eso sucede, la diferencia ya no lo marca el dibujo, la marca la calidad y el ajuste. Para evitar esto hay una serie de pasos o procesos. El primer paso es reajustar el 4-2-3-1, no desecharlo. El sistema es válido, pero solo funciona si cada pieza encaja con precisión. Flick debe repensar cómo compensar ausencias sin renunciar a su estructura. Si no está Pedri, debe buscar un 10 que no solo recibe entre líneas, sino que absorba presión y distribuya con inteligencia. Si no está Balde, el equipo debe recuperar profundidad por izquierda sin sacrificar seguridad defensiva. Y si Rafinha y Lamine Yamal están neutralizados por carrileros rivales, hay que crearles rutas alternativas, con interiores que arrastren marcas, laterales que entran por dentro o incluso rotaciones posicionales para romper la línea de 5. Si los extremos no cierran y el media punta no activa la presión tras pérdida, el equipo queda partido en dos. El factor diferencial es la gestión de los intervalos entre líneas. Flick necesita que sus centrales, especialmente Araujo, no solo defiendan bien, sino que distribuyan con criterio. Porque si el único pase libre es hacia el jugador menos dotado técnicamente, el rival ya ganó el duelo. Con las semifinales de la Champions en el horizonte,
Los rivales ya vieron cómo se hace y alguno volverá a copiarlo. Posiblemente el Inter, que tiene esa capacidad de adaptación a los sistemas de sus rivales europeos. En la Serie A no le funciona igual, pero sí en Europa. Los italianos salieron vivos de su enfrentamiento con el Bayern e hicieron bueno el resultado logrado en Alemania. Su 3-5-2, lejos de ser un esquema rígido, es un artefacto táctico capaz de absorber presión y golpear con precisión quirúrgica cuando encuentran grietas. En la Serie A son uno de los equipos que más centros genera. Un mal día, un detalle, una rotación mal planificada y todo puede venirse abajo. El Barça fue advertido y ahora, ante el Inter, tendrá uno de los escollos más duros posibles. Un equipo que defiende en bloque bajo con maestría y que contragolpea con precisión quirúrgica. Los transalpinos son un equipo mimético, y su entrenador es un buen estratega que estudia con vivos ejemplos como el partido planteado por el Dortmund cuando su próximo rival es derrotado, y añade a sus planteamientos todo aquello que pueden aprovechar, y es seguro que lo van a hacer. No obstante, en los últimos partidos de la Serie A están dejando mucho que desear con 3 malos resultados cobrados como derrotas. Ya no aspiran al triplete por su caída en la Copa Italiana, pero tienen a favor la experiencia europea. Hay que recordar que sin hacer un fútbol brillante rentabilizan sus goles. Seguramente el Barcelona es favorito. Y esto es un arma de doble filo. El Barça es una máquina de hacer goles, pero también de encajarlos, y ahí está su talón de Aquiles. La eliminatoria no es fácil y los azulgranas deberán estar centrados y tener en cuenta el agujero que les creó el Dortmund en la vuelta de la ronda anterior. Pues bueno, chicos, chicas, esto se terminó. Espero que la clase, el vídeo, como lo queréis llamar, os haya satisfecho, os consiga la información que deseáis sobre el Inter y cómo desactivar al Barcelona y cómo contrarrestarlo. Y nada más, solamente me resta pediros que valoréis el vídeo, ya sabéis cómo, dejando vuestros comentarios más abajo en la caja de comentarios, suscribiéndoos al canal y dejándome vuestro like. Y recordaros, próximo miércoles 9 de la noche, Barcelona-Inter. Chicos, chicas, nos vemos. Cuidaros, Visca Barça.